Bienvenidos amigos, nos encontramos en Edificaciones Sostenibles. El día de hoy le hemos preparado un programa muy especial. Vamos a tratar sobre el vidrio en la arquitectura. Un material no es malo por sí mismo, sin embargo, puede ser un inconveniente si es que no se ha tomado en cuenta los pros y los contras del mismo. Lo que vamos a ver el día de hoy no son malos ejemplos porque creo que no es el caso. Sin embargo, sí vamos a analizar las propiedades de este material y cómo a través de las épocas se ha utilizado. Además, vamos a hacer una entrevista a dos alumnas de la UNI, las cuales han hecho una investigación muy interesante acerca de la transmisión térmica con mica y sin mica en los cristales, porque en la actualidad se está vendiendo este elemento como algo que soluciona un problema de orientación. Ya veremos si es suficiente o no. Por otra parte, el día de hoy vamos a tener una secuencia que va a ser permanente en todos los programas, denominada herramientas tecnológicas. Entonces, los invito a que vean este programa que va a estar muy interesante. A continuación veremos un informe sobre lo que ha sido y lo que es el vidrio a través de los tiempos en la arquitectura. El vidrio es un material inorgánico, duro, frágil, transparente y amorfo que se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. El vidrio es un tipo de material cerámico amorfo. El vidrio es conocido desde la antigüedad y fue usado en ornamentos. En las catedrales románicas y góticas lo encontramos en la forma de vitrales. En el siglo antepasado, llega a su máximo apogeo en el Palacio de Cristal, el cual fue una enorme construcción edificada en Londres en 1851 para albergar la Gran Exposición. Quien interviene en la construcción de esta edificación es John Paxton, quien es un paisajista y conocido constructor de invernaderos. Luego, el movimiento moderno aprovechó las posibilidades de los nuevos materiales industriales, como el hormigón armado, el acero laminado y el vidrio plano en grandes dimensiones. Se caracterizó por plantas y secciones ortogonales, generalmente asimétricas, ausencia de decoración en las fachadas y grandes ventanales horizontales conformadas por perfiles de acero. Los espacios interiores son luminosos y diáfanos. Gran parte de este legado es usado en muchas construcciones hasta la actualidad. En el pasado era totalmente lógico porque el costo de la energía era despreciable y por lo tanto la necesidad de climatización para mantener el confort térmico no era un problema. El precio de la energía ahora es muchísimo mayor. Como hemos visto en el informe, el vidrio ha sido conocido desde la antigüedad. Es necesario, ha sido usado y seguiremos utilizándolo porque es la forma de cómo nos relacionamos con el exterior. Las edificaciones necesitan tenerlo. Ahora, ¿cuánto y cómo? Va a ser algo que los arquitectos tenemos que saber plantear. Ahora hacemos una pausa y regresamos con Edificaciones Sostenibles. Bueno, continuamos con el programa de Edificaciones Sostenibles. Este programa está dedicado al vidrio en la arquitectura. Para ello, nos vamos a centrar en el día de hoy y en este momento a entrevistar a dos alumnas de la Facultad de Arquitectura de la UNI, las cuales han hecho un trabajo muy interesante sobre la transmisión térmica en los cristales. Han hecho un experimento con micas y sin micas. Creo que está de más decir, la mayoría de los arquitectos conocemos, y bueno, los que no se enterarán en este momento, de que se expenden en el mercado unas micas que evitan o las venden diciendo que evitan la transmisión térmica. Ahora, ¿qué tanto esto es cierto? Entonces, hay una investigación que han hecho estas señoritas que voy a presentar a continuación, los cuales nos van a demostrar una idea de qué tan efectivas son. Bueno, damos la bienvenida a Rosa Díaz y a Ana Fernández, las cuales han hecho un trabajo muy interesante, sobre el cual voy a preguntarles, ¿no? Ante todo, bienvenidas al programa Edificaciones Sostenibles. Bueno, chicas, entonces,
Cuéntenos en principio cómo fue la experiencia, cuál fue el procedimiento. A ver, no sé, Rosa, Ana. Ya, bueno, queremos dejar en claro que el procedimiento que seguimos fue más que todo empírico, ¿no? Básicamente el proceso se trató de... Teníamos dos cajas blancas, o sea, pintadas de blanco tanto en el interior como en el exterior. Ambas no tenían ni base ni tapa, ¿no? Entonces las colocamos en un lugar donde el sol estuviera al máximo y sobre todo despejado, libre de sombra. Luego la tapa vendría a ser los cristales con los que hicimos el experimento y a los cuales a uno le habíamos adherido la lámina de protección solar y la otra estaba libre de ella. Así que dejamos que pase 5 minutos más o menos y después de ese lapso de tiempo destapábamos estas cajas y medíamos con el termómetro de temperatura superficial. Entonces nos daba ya ciertas temperaturas, ¿no?, que íbamos registrando. Esto fue más o menos repetitivo, este proceso, por casi seis veces más o menos, y al final de eso ya pudimos obtener nuestros cuadros, los datos, las diferencias y sobre todo los resultados tanto teóricos como experimentales. Sí, porque tengo entendido que esta lámina es vendida con un porcentaje o tiene un número, creo, con el cual de alguna manera se le caracteriza como que evita una cantidad de porcentaje, ¿no? Y respecto a las conclusiones, más o menos, es que se relaciona con lo que, o la forma como lo venden, el número que dicen, o están muy lejos de eso. Desgraciadamente no, ya que cuando fuimos a adquirirlas, en la misma página nos brindaban una información de un cuadro de datos y decía que la lámina tenía una protección de un 36%, pero a la hora de analizarla no pasaba ni del 3%. Es decir, nosotros realizamos este experimento varios días. Nos dimos cuenta que era mejor en un lapso desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, porque el sol tenía mayor incidencia, pero igual de esa manera había una pequeña variación, ya que hicimos estas mediciones en las cajas paralelamente. Igual no había más que en una óptima inclinación del sol, una diferencia de 4 grados nada más. O sea, sí llegaba a haber en todos los casos una diferencia, pero no era la que de alguna manera se promocionaba en los panfletos, en los folletos, ¿no? Bueno, sí, es que de alguna manera tenemos que tener en cuenta los arquitectos que el tema de la orientación no puede ser suplido por otro elemento. De alguna manera ya estamos viendo con lo que están diciendo tanto Rosa como Ana, y bueno, el grupo fue bastante mayor, pero hemos tomado o han venido en representación del grupo ellas, y hemos visto de que, recalco, los arquitectos no podemos supeditar nuestros, bueno, no sé si decir errores, pero sí de alguna manera nuestros problemas de no haber elegido una buena orientación o no haber visto la forma de disminuir la radiación solar directa con otros elementos como son estas micas, ¿no? Que definitivamente que ayudan. Lo mismo nos están comentando que disminuyen, sí, es cierto, lo hacen, pero no en el rango de lo que necesitamos para poder decir que hay una mejora, ¿no? Entonces, las conclusiones creo que las tienen también en una página web, creo, o en un blog. A ver, cuéntenme. El blog es www.arc.blogspot.com. Ya vamos a ponerlo entonces, mientras estamos hablando en este momento, que lo pongan en la parte de abajo de la pantalla, para que todas las personas que quieren encontrar información a detalle puedan verla en forma directa, porque hay una serie de tablas, una información muy interesante. Hay que recalcar que aunque no tiene un esquema normativo, porque creo que tampoco encontraron que haya una forma estandarizada de hallar esa disminución, ¿no? Sin embargo, lo interesante es que utilizaron los equipos de la misma facultad y lograron deducir de una manera muy pragmática qué tanta mejora existía, ¿no? Entonces,
No sé si quieran agregar una información adicional. De todas maneras, mientras hemos estado hablando, han visto también imágenes del experimento que ya se han hecho. Muy interesante, por cierto, ha sido sobre, como han visto, sobre el piso. Era una superficie de concreto y han podido medir las diferencias de temperatura en ambos casos, tanto con mica y sin mica. El cristal es un elemento que no es ni bueno ni malo, va a depender de cómo se use, tal como lo hemos dicho en la primera parte del programa. Entonces van a haber casos muy emblemáticos donde se ve una propuesta muy interesante, como otros en los cuales no me atrevería a decir que son malos, pero sí que de alguna manera descuidan el criterio. Y chicas, ¿ustedes qué conclusiones adicionales toman de la experiencia respecto al hecho de las micas, que son adecuadas, que mejor sería poner dos? ¿Alguna conclusión adicional respecto a eso? Creo que ya más que, o sea, ya hemos comprobado, ¿no?, que estas micas no son tan efectivas como las promocionan, ¿no? Y más que eso, como usted dijo, ¿no?, debemos de centrarnos en un adecuado diseño que den a nuestras edificaciones, ¿no?, más sostenibilidad, pues, ¿no?, para poder hacer un uso racional de energía, sobre todo. Sí, pues, porque como bien ha dicho Rosa, hay un tema muy importante, y es que en la medida en la cual haya mayor penetración solar en los edificios, sobre todo las oficinas, que son los que suelen tener un revestimiento, un envolvente de cristal, es de que el espacio interior, por efecto invernadero, se va a calentar. Y el problema no es en invierno. En Lima el problema no es más que en verano. Y el verano, aunque no es tan intenso como en otras latitudes, definitivamente sí puede generar un problema de sobrecalentamiento el hecho de que hay una penetración solar sin ningún tipo de disminuciones, de elementos que mitiguen ese efecto, ¿no?, tan intenso. Y ustedes consideran, no han hecho todavía más experimentos respecto al uso de otros elementos que disminuyan la radiación, se han centrado en esa parte, creo, ¿no? Me permite, ya el vidrio de por sí también protege un poco de la radiación solar, pero o sea, nosotras nos centramos como grupos más en comprobar la eficiencia de estas láminas, ¿no? Pero hay que recordar que el vidrio también protege un poco de la radiación de la luz solar. Sí, indudablemente lo que dice Rosa es totalmente cierto. La transmisión del vidrio o cristal en general no es 100% perfecta, tiene como componente una cantidad de transmisión de la energía, tanto la infrarroja como la ultravioleta y la luz visible, todos estamos hablando del espectro electromagnético, y de alguna manera pues hay una disminución. ¿Hay más proyectos que están analizando o por el momento han visto solo ese? Creo que están llevando ustedes el curso de Arquitectura Bioclimática 2, ¿no?, en la UNI. Ya creo que en ese curso ven el tema de iluminación y de acústica. Bueno, entonces espero que sigan haciendo este tipo de trabajos. Son muy importantes. La investigación aplicada en toda la Facultad de Arquitectura es necesario, porque eso es lo que va a dar la pauta para que los estudiantes, cuando ya luego sean profesionales, se den cuenta de qué tanto puede mejorar una idea tan solo por una venta de un elemento, ¿no? En este caso no disminuimos el criterio o la idea tan buena que puede ser que se cuenten con este tipo de elementos. Sin embargo, el hecho de que no puedan llegar o alcanzar lo que se digamos, se ofrece, sí es un problema, por decirlo menos, ¿no? Bueno, entonces les agradecemos a las señoritas, a Rosa y a Ana, su presencia. Esperamos que sigan haciendo más investigaciones y que haya la oportunidad, en todo caso, de estar más adelante conversando de otros temas, ¿no? Ya que están viendo ahora el tema de iluminación, esperemos que tengan otras investigaciones o las cuelen también en su blog, porque es muy importante la promoción de la investigación. Les agradecemos mucho a las señoritas aquí presentes, alumnas de la Facultad de Arquitectura de la UNI. Continuamos más adelante con el siguiente segmento. Continuamos con edificaciones sostenibles. Hemos preparado un segundo informe para ustedes referido al uso adecuado del vidrio.
por supuesto, tienen que tener en cuenta de que el vidrio por sí mismo no es una solución, sino que es parte de todo un partido, de todo un planteamiento. Entonces veremos a continuación un informe que va a dar algunas pautas de ello. Un ejemplo internacional del uso interesante del vidrio en la arquitectura se construyó a finales del siglo pasado con el edificio del Commerzbank de Frankfurt. Es necesario precisar que es un partido arquitectónico que involucra un planteamiento, no es solamente el vidrio por el vidrio. La planta es una forma casi triangular que concentraba los servicios y circulación en las aristas, usando los lados para la distribución de las oficinas. En el centro hay un espacio abierto a una superficie acristalada, distribuida cada 4 pisos, la cual permitía contar con iluminación y ventilación natural. El edificio contaba con una triple piel de cristal. Cuando se prevé el uso del cristal, se pueden hacer invernaderos adosados, los cuales implican el calentamiento inmediato del espacio. En la Sierra del Perú es muy adecuado porque la temperatura del aire es baja y la radiación solar alta. También se puede reemplazar el cristal por polietileno transparente, sobre todo cuando la finalidad es lograr efecto invernadero y calentamiento inmediato de los espacios. Por ejemplo, las viviendas intervenidas por el Ser Uni trabajaron con este sistema. Bueno, continuamos con el programa de edificaciones sostenibles. Estamos en las instalaciones de Macrotec, que es partner de Autodesk y ofrece software y entrenamiento autorizado Autodesk desde 1996. En esta secuencia vamos a desarrollar herramientas tecnológicas que el arquitecto requiere para poder hacer análisis de coeficiencia y sostenibilidad. En este caso específico vamos a ver una pequeña parte de lo que es el Ecotec en el módulo del recorrido solar. Asimismo, una parte tan importante del Ecotec es anexa, que se denomina Weather Tool. Es una herramienta que nos ayuda a analizar la meteorología de un lugar en función de los datos que ya se han archivado. Hemos descargado previamente la data de Lima, entonces en función de eso es que vamos a analizar la información para ver en qué momentos necesitamos evitar la radiación directa del sol de acuerdo a parámetros bastante razonables, ¿no? Y lógicos, porque indudablemente en Lima, aunque el sol puede ser muy intenso en febrero y en enero, tenemos que plantear todo tipo de sombras en rangos que sean más o menos razonables. Sería ideal evitar en muchos momentos el sol, o en casi todos. Sin embargo, no es real. Eso nos llevaría a tener casi sombras horizontales y totales, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a explicar a continuación. Lo que estamos mostrando a continuación es el Weather Tool. Es una herramienta que trae el paquete de Autodesk Ecotec Analysis y nos sirve para visualizar la meteorología, los datos meteorológicos de un lugar. En este caso lo que hemos hecho es descargar la información de Lima, que se encuentra en la página web de Energy Plus, y lo que hemos continuado es transformándola al formato UEA, que es el que lee o analiza el Ecotec. Lo que estamos viendo es, en este caso es todo un resumen de la meteorología, y luego podemos analizar a más detalle las proyecciones solares, el análisis del viento, ya sea por frecuencia, los datos de radiación solar, y aquí es donde de alguna manera nos podemos ir deteniendo. Por ejemplo, en este recuadro lo que estamos viendo es la temperatura en Lima y de alguna manera también la radiación. Y aquí lo que estamos viendo en esta parte que está con líneas amarillas es que la radiación en Lima entre mayo y casi septiembre, entre fines de mayo y hasta inicios de octubre, la radiación solar es mínima. Por lo tanto, concluimos de que lo que tenemos que evaluar o lo que tenemos que evitar es la penetración solar, sobre todo en los meses desde diciembre hasta casi abril. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta de la necesidad de evitar la radiación en ese lapso de tiempo. Y más aún, si damos cuenta, la temperatura también en esos momentos es
relativamente alta, está fluctuando en algunos momentos, bueno, casi en 20 y llegando a algunos picos hasta 30. Entonces ahí concluimos de que definitivamente en Lima necesitamos evitar la penetración solar, como dije, entre la quincena de noviembre y bueno, y nos podemos extender y llegar a decir de que hasta abril. Ya en mayo la temperatura es ligeramente menor y aunque la radiación es un poco alta, ya hasta resulta un poco beneficiosa. Con esa idea nosotros nos podemos ir al análisis propiamente del Ecotec. Con el Ecotec podemos hacer las simulaciones teniendo en cuenta la información de los recintos que queremos deducir o queremos analizar. En este caso, por ejemplo, hemos hecho un recinto de 5×7. Le vamos a instalar algunas ventanas simplemente para hacer el ejemplo. Vamos a eliminar aquellas que no nos sirven. Y aquí lo que estamos viendo es una edificación con 4 ventanas, con el norte que está orientado hacia este lado. Ahora, si nosotros queremos ver el recorrido del Sol, lo que podemos hacer es, a través de este Sol, hacer clic en estos dos iconos, bueno, o recuadros, y activamos la opción en la cual nos permite ver el recorrido o el movimiento aparente del Sol a través del recinto. Entonces lo que tenemos nosotros como arquitectos que evaluar es, entre los meses que hemos visto que son los más críticos, es ver cuáles son las ventanas que están más desfavorecidas. En este caso ya nos estamos dando cuenta desde el Weather Tool de que entre abril y hasta incluyendo diciembre y noviembre, ¿no? Desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo hasta abril tenemos un problema con el Sol. En el caso de Lima, gran parte de ese tiempo el Sol va a estar orientado hacia el sur. Entonces vamos a ver que nuestro mayor problema será en las ventanas que están en el sur y de alguna manera en el este y en el oeste. Tal como podemos deducir poniendo quizás la información desde enero, por ejemplo, del 8 de enero, y vemos cómo es la penetración solar. A través de este programa podemos nosotros inferir, por ejemplo, parasoles, aleros o elementos de sombra y luego comprobarlo a través de este programa, ya sea de una forma manual muy directa o haciendo recorridos mostrando las sombras y las penetraciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos haciendo un recorrido de un mismo día y si nosotros pusiéramos elementos en las ventanas, en este caso vamos a hacer un elemento muy sencillo y como vemos también se actualiza la vista en 3D y podemos ver si es que está funcionando o no nuestra edificación. Si llevamos el Sol al punto más extremo, estaríamos hablando de que es diciembre. De repente en el 21 de diciembre vamos a actualizar un detalle acá. Vamos a cargar la información de Lima, lo actualizamos. Lima, Perú, obviamente. Aunque también tenemos un Perú en Nebraska, pero en este caso nos importa Lima en Perú, no en Ohio. Y estamos viendo en este caso la penetración del Sol. Si nosotros vemos la ventana que no hemos analizado, vamos a ver que está ingresando el Sol directamente y está generando todo este ingreso. El ingreso obviamente va a significar un calentamiento excesivo, por eso es que tenemos que controlarlo.
En los programas siguientes lo que vamos a ver es ya el módulo referido a la transferencia térmica y algunos datos muy puntuales y muy interesantes sobre lo que se debe hacer en otros climas. Por ejemplo, nosotros, gran parte del Perú no solo es costa, es más, la costa es un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, son en estos lugares donde se concentra gran parte de la población, pero no por ello implica de que no haya que tomar en cuenta las otras partes del Perú que son tan importantes. Tenemos, por ejemplo, Arequipa, Cusco, que tienen una gran radiación solar y, a diferencia de Lima, tienen que lograr la ganancia solar sin que haya deslumbramiento. Y eso es algo que vamos a analizar en programas siguientes, ya sea con el Ecotec o otros programas que son herramientas tecnológicas que el arquitecto tiene que conocer para poder hacer análisis de coeficientes y sostenibles. Estimados amigos, el día de hoy hemos tenido un programa muy interesante. Hemos evaluado algunos aspectos muy básicos acerca del vidrio. Hemos visto cómo el vidrio ha sido conocido desde la antigüedad. Lo hemos utilizado desde la época de la arquitectura moderna hasta la actualidad y lo seguiremos usando porque es necesario. También hemos visto de que lo que podamos ponerle sobre el vidrio no es necesariamente una solución que suponga ya corregir un problema de orientación o problemas más delicados como es el hecho de una penetración solar directa muy intensa. Además, en el segundo informe hemos visto ejemplos muy interesantes, pero que ustedes van a tener que saber contextualizar. Tienen que tomar en cuenta que esto ha sido realizado en el caso del edificio Renzo Piano en Frankfurt, en otra latitud. Sin embargo, ustedes deben de quedarse con el hecho de que un buen planteamiento implica que pueden lograr la ecoeficiencia. Y la ecoeficiencia es la sostenibilidad. Entonces, amigos, les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros el programa de hoy. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.